Hola chiquillos y chiquillas de primero medio. Este material corresponde a la semana del lunes, del lunes 22, del lunes 22 al viernes 26, ¿ya? En lo posible, traten de ver los últimos materiales si es que van muy atrasados. Les recomiendo que empiecen a partir de la otra semana, esta semana, o sea, me refiero a la semana pasada y esta, ¿ya? Que no se vayan con el material que está antiguo. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver de qué se trata o cómo se hace el análisis de personajes y también personajes tipo en la literatura, ¿ya? Igual vamos a ocupar algunos ejemplos del cine, pero obviamente muchos de ellos también están basados en personajes literarios, ¿no? Vamos a ver. Bien. Los personajes son seres ficticios, obviamente, aunque muchos de los personajes que uno ve de repente en libros o en películas están basados en personajes o sea, en personas que existen o que existieron. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta que las expresiones artísticas son ficción, ¿ya? Entonces, no necesariamente van a ser 100% idénticas a lo real, cuando están eh, inspirados, por ejemplo, en hechos reales o en personajes de la vida real, ¿ya? Y que estos seres ficticios que aparecen en las novelas o que aparecen en los cuentos llevan a cabo acciones, que fue algo que vimos en el material anterior, ¿cierto? Las acciones y también la estructura narrativa. Sus creencias, deseos y motivaciones son el motor de sus actos. ¿A qué se refiere esto? A que yo voy como personaje, ¿cierto? Voy a reaccionar de acuerdo a mi sistema de creencias, a lo que yo creo que es lo correcto, por ejemplo, o lo que creo que me conviene más, ¿ya? O algún objetivo, ¿cierto? Que yo quiera realizar en el futuro. Tiene que ver, ¿cierto? Con este sistema de creencias o con mis valores, por ejemplo, ¿ya? Con mi familia, etcétera. Para comprender una narración debemos conocer las características de los personajes, cómo se relacionan y los motivos que guían sus acciones, ¿ya? Para poder comprender, como decíamos, cuáles son sus propósitos, ¿ya? Y ahora vamos a ver dos maneras sobre cómo podemos conocer a los personajes. Vamos a hablar de caracterización cuando nos referimos tanto a los aspectos psicológicos como los aspectos físicos, ¿ya? En la actividad que les voy a poner en el final de este Power, tienen que solamente hacer una descripción psicológica, ¿ya? No en todos los casos, por ejemplo, existe descripción física disponible en los relatos. ¿Ya? Pero siempre existe una descripción psicológica, pero vamos a ver que puede ser de manera directa o indirecta. Entonces, la caracterización indirecta, en este caso, ¿verdad? Tiene que ver con que aparezca explícito dentro del texto cómo es el personaje. Lo voy a leer. Dice, el hombre los miraba con sus pupilas claras de un azul grisáceo que daban a su fisonomía el aspecto de ser extranjero. Nórdico, eslavo, más bien eslavo. Llevaba un abrigo gris, un traje de buenas hechuras, un sombrero flexible. Debía de tener unos 35 años, estaba pálido, recién afeitado. Este fragmento nos da pistas, ¿cierto? Respecto de cómo es una persona físicamente, ¿ya? Eh, de hecho, la describe, ¿cierto? No solamente de qué color, por ejemplo, son sus ojos o su estatura, sino también de qué nacionalidad podría ser. Este texto corresponde a un fragmento de un cuento, ¿verdad? Que trata acerca de un hombre que es asesinado, ¿ya? Y aquí están persiguiendo a alguien que es el sospechoso. Vamos a ver la caracterización indirecta, o podríamos decir también implícita, son las características que se infieren a partir de cómo, por ejemplo, actúa cierto personaje, que en este caso, el fragmento que vamos a leer corresponde
a cómo podríamos describir al detective de este caso, ¿ya? Voy a leer, dice, Lucas Torrens y Jean-Pierre lo relevaban de vez en cuando, pero él le cedía su lugar con la menor frecuencia posible. Entraba en el Croix de Fer como un huracán, veía al jefe. Sería mejor que descansara Maigret. Un Maigret huraño, susceptible, como si estuviera dominado por sentimientos contradictorios, contestaba. Mi deber es descubrir al asesino, ¿no? Evidentemente. Pues en marcha, suspiraba con una especie de rencor en la voz. Bueno, con este fragmento nosotros podríamos describir implícitamente, ¿verdad?, a Maigret, que es el detective que estaba persiguiendo a este supuesto asesino, ¿ya? Entonces, hay varias pistas en el texto que nos dan a entender, por ejemplo, que Maigret podría ser un hombre muy trabajólico porque apenas descansaba, ¿ya? O que, por ejemplo, era huraño, es decir, no era como de andar, no era muy sociable, ¿ya? También vemos, por ejemplo, que en esta parte del cuento está como dominado por sentimientos contradictorios, ¿ya? Entonces tenía muy presente también, como decíamos, el deber a partir de que era trabajólico, ¿verdad? Una persona para la que su trabajo era lo más importante, ¿ya? Esas son caracterizaciones indirectas porque no aparecen todos los datos dentro del texto, pero podríamos nosotros discernir o interpretar cómo es el detective de esta novela, de este cuento. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de personajes tipo. Los personajes tipos son personajes que se han ido repitiendo en distintas obras literarias a través de distintas épocas y que reúnen ciertas características que son comunes, ¿ya? Por ejemplo, no sé, hay novelas que son muy antiguas, obras literarias muy antiguas, pero que presentan, por ejemplo, un personaje que todavía podría estar presente hoy en día en otro tipo de novelas que traten de cosas completamente distintas, por ejemplo, pero que ese personaje se parece mucho a una novela, por ejemplo, actual, o por ejemplo a una teleserie actual, o cosas así. Ya hay características que se van repitiendo a través de las épocas. Y hay otras que también pasan de moda, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. El anciano o la anciana, ¿ya? Son hombres o mujeres que se destacan por su sabiduría, liderazgo al interior de una comunidad. Por ejemplo, aquí tenemos a, a una especie, ¿cierto? Como, no sé si era brujo o algo así, como un chamán, ¿cierto? De Pocahontas, ¿ya? Y que, bueno, también es como un consejero o consejera, ¿ya? Y también tenemos a Gandalf, ¿verdad? Del Señor de los Anillos, que también es una especie como de fuente de sabiduría para quienes están tratando de destruir el anillo, ¿ya? En muchas otras obras, películas y novelas aparece este personaje que es alguien que, como podríamos decir, sabe mucho cerca de la vida y que te puede dar consejos y que, bueno, en estos dos casos además como que eran como una especie de magos también, ¿ya? Veamos. También tenemos el personaje que es el detective, que es una persona tremendamente inteligente, eh, pero que pese a esta inteligencia que llama mucho la atención, es alguien que no tiene muchas habilidades sociales, ¿ya? Y suele ser solitario o distante, ¿ya? O por ejemplo no sabe cómo expresar sus sentimientos o sus emociones. Es torpe en ese sentido, ¿ya? Y les puse aquí dos ejemplos, uno del Mentalista, que es una serie que la dan harto en el cable, que es de un tipo, ¿verdad? Bueno, el que está ahí, que pierde a su familia, pierde a su esposa y a su hija, o a su hijo, porque lo mata un asesino en serio, un psicópata, ¿cierto? Y él colabora con la policía, no es parte de la policía, sino que es un colaborador, y no es que pueda leer la mente, sino que él es tan observador que en realidad eh, logra, por ejemplo, determinar si hay algunos que son más sospechosos que otros, o por ejemplo, cuando alguien ha cometido el crimen, por cuestiones que a la policía generalmente se le pasan por alto, ¿ya? Y Sherlock Holmes es probablemente el detective más famoso de la historia, ¿cierto? Está basado en varias, hay varias novelas de Sherlock Holmes. Y
Y claro, es este hombre, ¿verdad?, que colabora también con Scotland Yard, que es como la policía británica, em, que fuma opio, que personalmente tiene una como vida bastante como triste, solitaria, pero que es muy, muy inteligente, ¿ya? Y bueno, su amigo, el que está ahí, es Watson, ¿ya? Hay muchos personajes que están basados en lo que podríamos decir el personaje tipo del detective, em, que probablemente el original sea Sherlock Holmes, ¿cierto? Hay otras series que también tienen personajes muy similares que no necesariamente son detectives, pero también cumplen esta característica como de ser muy, muy brillantes intelectualmente, pero torpes en lo emocional, como por ejemplo Doctor House, que no es detective, pero es médico, ¿ya? También tenemos el personaje de Avaro. Ahí les puse a Montgomery Burns de Los Simpson, ¿verdad? Un hombre que tiene mucho, mucho dinero, que no está dispuesto, ¿verdad?, a compartirlo con el resto. Es alguien como deplorable, ¿cierto? Y reúne puras malas características generalmente, ¿ya? Y al lado les puse un personaje que aparece en una teleserie antigua de Chile, que se llama La Fiera, y que claro, no es tan malo como el señor Burns, pero es alguien muy, muy avaro, ¿ya? Y que, bueno, a lo mejor sus mamás o sus tías lo deben conocer, ¿ya? Veamos, también tenemos el personaje tipo del caballero, que es un hombre honorable, que busca proteger el orden social o hacer justicia. Es alguien, por ejemplo, que busca atrapar delincuentes o que busca atrapar mafiosos, que está en contra de la corrupción, cosas así, ¿ya? En este caso puse, por ejemplo, a Buzz Lightyear, que él es como un caballero espacial, ¿cierto? Que trata de ir a distintos planetas, bueno, al menos eso es lo que él cree en un principio, cuando no sabe que es un juguete aún. Em, es alguien que quiere como ejercer justicia, ¿ya? Y que quiere atrapar a los malos. ¿Cómo se llamaba? Zorg se llamaba el villano, ¿verdad? Zorg se llama, parece que el villano de Boston Year. Y en el caso de Batman, es un justiciero, ¿verdad? Batman es alguien que actúa en la oscuridad, que eh, esconde su verdadera identidad, que es un tipo millonario, cuenta con tecnología muy, muy avanzada, ¿cierto? Y trata de hacer justicia en Ciudad Gótica. También tenemos al personaje del Don Juan, o el seductor, este hombre que se aprovecha normalmente de las mujeres, que las engaña para poder enamorarlas, engatusarlas, ¿cierto? Y luego las abandona. ¿Ya? Es un tipo que no siente mucha compasión por las mujeres y es un personaje que obviamente por los tiempos está un poquito pasada de moda, pero les puse ahí un ejemplo de una serie que se llama Cómo conocí a tu madre. El personaje se llama Barney Stinson, no sé si alguno de ustedes los conoce, pero claro, es un tipo que finge, por ejemplo, no sé, ser astronauta, que finge ser productor, que finge ser director de cine o lo que sea, para poder como engañar a las mujeres y obviamente les da un nombre falso, ¿ya? El Don Juan no siempre les va a dar nombre falso, me refiero al Don Juan, el personaje tipo que siempre aparece en la literatura. Pero, pero generalmente el común es que las engaña, ¿ya? Y tenemos también el personaje de la dama, que es una mujer muy buena, que es inocente y que es cortejada por un caballero, que puede ser un hombre bueno, ¿cierto? O puede ser también por un seductor que las engaña. Este personaje también está un poquito pasado de moda, pero claro, a veces aparecen algunas comedias románticas, por ejemplo, ¿ya? Y también tenemos al personaje el pícaro. Ya se me va a acabar este video, esperen un poquito. Ya, en el caso del pícaro, tiene un origen pobre, a veces mendigo incluso,
y generalmente se convierte en un ladrón o alguien que, no necesariamente alguien como malo, pero sí como pillo, ¿ya? Generalmente enfrenta aventuras, problemas y es muy inteligente, pero inteligente para la maldad, ¿ya? Em, un típico ejemplo es El Lazarillo de Tormes, que es una novela muy, muy antigua, que trata acerca de un niño que bueno, su familia es muy pobre, entonces la mamá no tiene mucha plata para poder como subsistir. Estamos hablando como la media de esa época. Entonces los entregaban muy chiquititos para que fueran a trabajar, ya, para que trabajaran. Se lo entregaban a alguien como trabajador. Y en este caso el lazarillo es entregado a un hombre ciego para que el hombre ciego pueda guiarse, ya, cuando en ese tiempo todavía no existían el código, ¿cierto? El braille, ni los bastoncitos como uno los ve ahora, ni nada de eso. Entonces, había niños que se dedicaban a guiar a los ciegos y a cambio lo que tenían era alimento, ¿ya? Bueno, el Lazarillo sufre hartas penurias porque le tocan casi puros amos que son muy malos, ya que le pegan, que no le dan comida suficiente y cosas así. ¿Ya? Y claro, como el Lazarillo tiene hambre, tiene que empezar como a robar comida, ¿ya? En el caso del pícaro más como moderno, existen estos típicos estafadores, ¿cierto? Que tienen un origen humilde generalmente, no siempre, pero que pueden tener un origen humilde y que después, por ejemplo, falsifican cheques y cosas así. En el caso que puse ahí en la lámina, es una película que se llama Atrápame si puedes y que trabaja Leonardo DiCaprio y Tom Hanks. Leonardo DiCaprio es un tipo que muy muy inteligente y que se dedica a estafar justamente. Por ejemplo, finge, no sé, para ir a la universidad, falsifica títulos universitarios, falsifica cheques, falsifica, no sé, pasaportes y así, ¿ya? Está basada en un hecho real. Eh, no me acuerdo cuál es el apellido, pero el tipo después cuando ya lo pilla la CIA o el FBI, no me acuerdo cuál de esas policías era, lo pilla después de mucho, mucho tiempo en que él hacía de las suyas, incluso hasta fingió ser piloto de avión. Eh, Empezó a colaborar con la policía, pues entonces, claro, como que cumplió su sentencia, pero así como en la buena onda, entonces ahora es como un consejero del FBI o algo así, ¿ya? Entonces los ayuda en casos de fraude. Eh, Vamos a ver ahora la madrastra, que es un personaje tipo que también se repite. Generalmente es una mujer mala, cruel, ¿cierto? Que trata mal a sus hijos, o sea, a sus hijastros o a su hijastra. Puse ahí, por ejemplo, el del caso de la Cenicienta, que claro, ella tenía, el papá de la Cenicienta se casa por segunda vez con esta mujer y resulta que el papá de la Cenicienta muere. Entonces se queda a cargo esta señora que tiene a sus hijas anteriores al otro matrimonio y que con las hijas es buena, pero con la Cenicienta es súper mala. La hace trabajar, la tiene como de esclava en la casa. Y en el segundo ejemplo puse a la Tronchatoro, que es de una película que se llama Matilda, basada en un libro también. Y Tronchatoro es como la directora de la escuela, ¿cierto? Y aunque no es madrastra, por decirlo así, del personaje principal, sí es una mujer muy cruel y que actúa como madrastra, entre comillas, porque es mala y cosas así, con los niños de la escuela, ¿ya? Además, es como una especie de tía de la maestra Miel, ¿ya? Que es la profe buena de la escuela. Bien, ahora viene la actividad práctica. Van a leer y van a ver viñetas de Heredia Detective, que es una novela original de Ramón Díaz Heterovich, un chileno, que creó este personaje de detective que podríamos decir que es como una versión actualizada de Sherlock Holmes. Em, Transcurre las acciones en Santiago
Y esta novela originalmente no es una novela gráfica, pero fue llevada a novela gráfica, ¿ya? Eso quiere decir que tiene dibujos, así como un cómic, ¿ya? Van a poner ustedes atención, obviamente, en lo que aparece en los recuadros. Cuando aparecen estos recuadros, cuando son completamente rectangulares, quiere decir que nos dan pistas acerca de el espacio, por ejemplo, de la situación, cosas así. No está hablando el personaje, ¿ya? Distinto es, por ejemplo, cuando ya aparece, bueno, igual aparece cuadrado, pero allá, eh, ay, sí, tiene razón, sí, aparece cuadrado. Normalmente las viñetas, al menos en los cómics, aparece cuadrado cuando se refiere como a la situación del espacio, no a lo que dicen los personajes, pero en este caso sí, ¿ya? Y bueno, como les dije, transcurre en Santiago de Chile. Esta es la parte casi inicial de la novela. Entonces, se le presenta un caso a Heredia. Y bueno, como es la parte inicial nomás, no sabemos bien cómo es el desenlace. Pero las preguntas tienen que ver con sobre todo las características psicológicas del detective, ya que estábamos viendo los personajes tipo, ¿ya? En la pregunta número 1 dice, ¿de qué manera describe el protagonista la ciudad de Santiago? Teniendo en cuenta de que Heredia es un detective, ¿qué situaciones crees que le toca observar generalmente? ¿Por qué es importante en qué lugar o cuáles son las características de este tipo de espacio narrativo? Es porque normalmente en este tipo de novelas que se llaman novela negra, cuando hay un detective, es cierto, pero normalmente tiene mucho conocimiento acerca como de los bajos fondos, ¿ya? Entonces, Heredia sabe cómo es la calle, ¿ya? Y, por ejemplo, maneja el código de los criminales y cosas así que antiguamente no era tan así, por ejemplo, del personaje Sherlock Holmes, ¿ya? O sea, lo conoce, pero no tanto como en la novela negra, ¿ya? Número 2, describe psicológicamente al detective. Número 3, poniendo mucha atención en las viñetas, ¿quién crees que es Hank Kinlan? ¿Cómo te diste cuenta de eso? Tienen que estar muy atentos porque aparece en dos de las viñetas. Número 4, ¿a qué parte de estructura del relato, situación inicial, nudo, conflicto, desarrollo, desenlace crees que corresponde esta viñeta? ¿Ya? Y ahí ojalá, por favor, justifiquen. Y en las 5, ¿qué características crees que debería tener un o una detective y por qué? Esa es personal. En la número 2, algo que se me olvidó decirles era que recuerden que hoy día vimos dos maneras en cómo se describe psicológicamente o se caracteriza un personaje, que podía ser de forma directa o indirecta. Que decíamos que la indirecta es como explícita, ¿cierto? Se nos dice probablemente cuáles son sus características físicas, nos dicen, por ejemplo, eh, si es introvertido, extrovertido, si es solitario, huraño, etc. Pero también puede ser que sea de manera indirecta. Es decir, que a través de las acciones del personaje o de cómo se comporta, nosotros descubramos cómo es psicológicamente, ¿ya? Eso, cualquier duda, por favor, la hacen por correo electrónico o al WhatsApp que anteriormente les había dado en las primeras guías, ¿ya? Que tengan una buena semana, cuídense y bueno, espero que el encierro no sea tan terrible, ¿ya? Saludos, que estén bien, chao.